Saludos cordiales, Magíster González Delgado Leila. Mi nombre es Sheila Neciosu Neciosu y el día de hoy junto con mis compañeras vamos a exponer nuestro producto acreditable final que tiene como título Describir las anomalías presentes en la hernia, el vólvulo y la invaginación intestinal. Los integrantes que conformamos este grupo somos Davila Milian Alice, Díaz Damián Liu, mi persona Neciosu Neciosu y Tintina Pon Aguirre Cate. Para ello empezaré por una breve introducción del tema ya abordado. El sistema digestivo desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis al permitir la absorción de nutrientes esenciales para el organismo. Sin embargo, ciertas anomalías estructurales y funcionales pueden alterar su normal funcionamiento, ocasionando cuadros clínicos complejos que requieren atención médica oportuna. Entre estas anomalías se destacan la hernia, el vólvulo y la invaginación intestinal, condiciones que a pesar de sus diferencias en etiología y presentación clínica comparten el potencial de comprometer seriamente la salud del paciente. Además, es importante mencionar que el estudio de estas tres anomalías es esencial para comprometer su fisiopatología, identificar las manifestaciones clínicas, características y establecer un manejo terapéutico efectivo. Para ello empezaré hablando también acerca de la descripción del problema y respondiendo a la pregunta. La hernia ocurre cuando una parte del intestino sobresale a través de un orificio en la pared abdominal o una región muscular debilitada. Si se estrangula el suministro de sangre al tejido intestinal se interrumpe, lo que puede causar necrosis, que eso también es conocido como la muerte del tejido. También dentro de ello tenemos al vólvulo. Este es una torsión del intestino sobre sí mismo que provoca obstrucción y riesgo de isquemia debido a la interrupción del flujo sanguíneo hacia esa sección del intestino. Esto puede llevar a sí mismo, como anteriormente lo mencionaba, a la necrosis si no se trata rápidamente. También tenemos acerca de la invaginación intestinal. Es también llamada indusección. Ocurre cuando una parte del intestino se desliza dentro de otra como un telescopio que se pliega. Esto causa obstrucción y reduce el flujo sanguíneo, lo que puede llevar a necrosis y perforación. Además, es más común en niños pequeños de alrededor de 6 meses a 3 años. Con respecto a los principales órganos o sistemas afectados, como primera tenemos a la hernia, la cual conviene acerca del sistema gastrointestinal, que es específicamente las asas del intestino delgado o grueso, dependiendo del tipo de hernia. Y también acerca de la pared abdominal o muscular, el defecto estructural ocurre en áreas como la región inguinal, umbilical o diafragmática, dependiendo de la ubicación de la hernia. Asimismo, acerca del óvulo, los sistemas son el sistema gastrointestinal, que es la torsión que afecta principalmente el colon sigmoide, aunque también puede implicar el ciego u otras partes del intestino. También acerca del sistema circulatorio local, se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el segmento intestinal afectado, lo que lleva a isquemia y posible perforación. Ahora les daré paso a mi siguiente compañera. La imaginación intestinal, se divide en el sistema gastrointestinal, que es la principal área afectada. En esta condición, una parte del intestino, generalmente es delgado, que se llega a deslizar dentro de otro segmento intestinal, lo que va a causar una obstrucción mecánica. El sistema circulatorio local, si es el suministro sanguíneo, se ve comprometido por el reducido y la compresión, que puede llevar a una isquemia, que es la falta de oxígeno, y la necrosis en la sección afectada del intestino. El sistema inmune y peritoneal, en casos avanzados, la perforación intestinal puede permitir que bacterias ingresen a lo que es la cavidad abdominal, causando la peritonitis, que es una inflamación grave del revestimiento abdominal, provocando infecciones. En etiología y factores de riesgo tenemos a la hernia, que es la etiología. La hernia se origina principalmente debido a una debilidad en la pared abdominal, lo que puede ser congénita o adquirida. Esta debilidad permite que una parte de un órgano o tejido sobresalga a través de un punto vulnerable. Los factores de riesgo principal tenemos la edad, dado que los tejidos pierden fuerza con el tiempo y los antecedentes familiares de hernias, que reflejan una predisposición genética. Después tenemos a la vólvulo, que el vólvulo ocurre mayormente en una porción del intestino cuando se tuerce en sí misma, lo que va a provocar una obstrucción intestinal. Las principales causas es la mala rotación intestinal congénita, una anomalía en el desarrollo fetal, que va a afectar la posición y la fijación normal del intestino. Sus factores de riesgo son la edad avanzada, especialmente en el caso del vólvulo sigmoideo, una dieta rica en fibra pero baja en líquidos, que puede causar estreñimiento, también un factor relevante. Después tenemos a la invaginación intestinal. La invaginación intestinal llega a ocurrir cuando una porción del intestino se desliza a través de otra, causando una obstrucción. Mayormente en los niños, la etiología generalmente idiopática, aunque puede estar relacionada mucho con las infecciones virales, lo que va a ocasionar la inflamación en las placas de Peyer en el
Sus factores de riesgos es a partir de los menores de 2 años. Las infecciones intestinales son el principal factor de riesgo. En los adultos, las malformaciones congénitas en el tracto digestivo y los procesos inflamatorios que son recurrentes aumentan la probabilidad de la invaginación. La fisiopatología. En la fisiopatología tenemos primero lo que es la hernia. Como primera pregunta, tenemos que explicar qué ocurre a nivel anatómico y fisiológico. Una hernia ocurre cuando un órgano u tejido, como una porción de intestino, sobresale a través de un punto débil o un orificio en la pared muscular o facial que normalmente lo mantiene en su lugar. A nivel fisiológico, el tejido herniano puede causar dolor como también inflamación o malestar debido a la presión que se llega a ejercer entre las estructuras circundantes. En casos de las hernias estranguladas, la falta de irrigación sanguínea provoca lo que es la istenia, necrosis y potencialmente perforaciones del órgano afectado, lo que va a constituir una emergencia médica. Después tenemos al vólvulo, que es a nivel anatómico, consiste en la torsión de una porción del intestino sobre su eje mesentérico. Las áreas más comúnmente afectadas son el colon sigmoideo y el ciego, debido a que esas regiones tienen la mayor movilidad. A nivel fisiológico, hablamos de la torsión que interrumpe el flujo normal del contenido intestinal, provocando distensión, dolor abdominal severo, como también vómitos. Una obstrucción vascular genera la isquemia en la pared intestinal, lo que va a llevar a la necrosis y las perforaciones y la peritonitis. Después tenemos la invaginación intestinal. La invaginación intestinal llega a ocurrir cuando una porción del intestino, llamada segmento proximal o cabeza, llega a introducir dentro de la porción adyacente del intestino, segmento distal. A nivel fisiológico hablamos de que el sistema intestinal atrapado experimenta una disminución en el riego sanguíneo, lo que va a conducir a una isquemia progresiva y un daño en la mucosa intestinal. Ahora veremos cómo estas condiciones afectan la función normal del sistema. Primero tenemos a la hernia, pues ahí encontramos las alteraciones del tránsito intestinal, lo cual ahí la hernia involucra partes del intestino que puede dificultar el paso normal del contenido intestinal, provocando obstrucción parcial o total. Luego tenemos a la comprensión de tejidos, que estas pueden generar una inflamación, dolor o dificultades en actividades como diagnóstico, como la digestión o el movimiento corporal. Luego está lo que es la estrangulación de tejido. En casos severos, la interrupción del flujo sanguíneo al tejido atrapado puede provocar necrosis, perforación intestinal o la peritonitis. Luego tenemos lo que es al vólvulo. Aquí encontramos lo que es la obstrucción del tránsito intestinal, lo que viene a ser el bloqueo del lumen del intestino, impidiendo el paso de los alimentos y la digestión. Por ello también está la interrupción del flujo sanguíneo, que viene a comprometer lo que es la irrigación del segmento intestinal, afectándolo, generando isquemia que deteriora la integridad de las paredes intestinales. También está lo que es el desequilibrio en el cuerpo. Al no tener la eliminación de los desechos, se acumula toxinas en el organismo, lo cual esto puede llevar a un estado de shock séptico. Por otro lado tenemos a la invaginación intestinal, que viene a ser el bloqueo del tránsito intestinal, lo que crea la obstrucción mecánica que impide el paso de los alimentos o desechos. También está lo que es la comprensión vascular, que viene a ser la intersección que el flujo sanguíneo tiene en el segmento afectado, lo que genera el isquemia, la inflamación y el daño tisular. También encontramos lo que es la pérdida del funcionamiento intestinal, lo que si esto no se corrige, el daño progresivo a los tejidos puede causar necrosis y perforación hasta peritonitis. Siguiendo tenemos lo que son los diagnósticos y síntomas. Ahora hablaremos sobre la hernia, pues ahí encontramos los síntomas como el bulto visible, el dolor o molestia, que esto viene especialmente al momento de toser, levantar objetos pesados o realizar esfuerzos. También encontramos lo que es la sensación de pesadez o presión debido a la hernia. Encontramos también lo que es a la hernia encarcelada, que viene a generar un dolor intenso, lo cual esto provoca náuseas y vómitos, lo cual el signo viene a ser acá la obstrucción intestinal, que viene a ser la distensión abdominal o estreñimiento. También encontramos lo que es la hernia estranguladora, que viene a ser el dolor severo. Encontramos que es el eritema en el área afectada, que viene a ser la fiebre y el signo de necrosis tisular. Ahora hablaremos sobre el vólvulo, que encontramos ahí los síntomas como el dolor abdominal severo, una distensión abdominal que puede ser por acumulación de gases o contenido intestinal. También encontramos lo que son las náuseas y vómitos, ausencia de evacuación o gases y signos de isquemia intestinal como fiebre, taquicardia, hipersensibilidad abdominal o peritonitis en casos de perforación. Ahora hablaremos sobre la invaginación intestinal. Los síntomas que encontramos ahí pues es el dolor abdominal intermedio, que viene a ser un tipo de cólico. También encontramos lo que son las heces con sangre, la distensión abdominal asociada a la obstrucción intestinal, las náuseas y vómitos que pueden ser persistentes, el letargo o irritabilidad en casos avanzados por el dolor. Ahora le doy paso a mi compañera. El tratamiento y los cuidados de enfermería en estas anomalías. Como primer punto tenemos a la hernia. Aquí su tratamiento médico
Es recomendado en hernias pequeñas y asintomáticas, especialmente en pacientes con altos riesgos quirúrgicos. También incluye evitar esfuerzos físicos intensos y usar fajas si es que el médico lo indique. En el tratamiento del vólvulo tenemos la descompresión endoscópica. En el vólvulo sigmoideo, un tubo rectal o colonoscopía puede desenrollar el intestino torsionado. También una buena hidratación y corrección de desequilibrios administrando líquidos intravenosos. En su tratamiento quirúrgico, la sigmoidectomía, una resección del segmento afectado del colon sigmoideo, y también una cirugía de emergencia si es que es necesaria, si hay signos de isquemia intestinal. En la invaginación intestinal, en su tratamiento tenemos el enema terapéutico con aire o bari. Especialmente en niños, el enema puede corregir la invaginación al desenrollar el segmento invaginado. También una buena estabilización inicial incluye hidratación intravenosa. En su tratamiento quirúrgico tenemos la reducción quirúrgica. Si es que el enema no es efectivo o está contraindicado, se realiza una cirugía abierta. También tenemos una resección intestinal en casos de necrosis o daño irreversible. Del tejido se retira el segmento afectado. Aquí el rol que cumple el profesional de enfermería en la atención de seguimiento en la hernia, tenemos que el profesional de enfermería juega un papel muy crucial en la atención de pacientes con hernia, ya que este va a realizar una valoración integral de signos y síntomas como el dolor y el bulto visible, y educando sobre la prevención de esfuerzos físicos y el uso de dispositivos de soporte. En el vólvulo, el personal de enfermería es esencial de que lleve a cabo una evaluación inicial brindando cuidados como administración de líquidos intravenosos y un monitoreo de signos vitales para detectar complicaciones. Y en la invaginación intestinal tenemos que el profesional de enfermería desempeña un rol clave en la estabilización inicial, administrando líquidos intravenosos para poder corregir deshidratación y controlando el dolor y la ansiedad, especialmente en los niños. Conclusiones. Las anomalías gastrointestinales como la hernia, el vólvulo y la invaginación intestinal pueden generar complicaciones graves, incluyendo obstrucción intestinal, isquemia y una necrosis tisular. Aquí el tratamiento de estas anomalías suele incluir enfoques quirúrgicos o no invasivos, dependiendo de la gravedad del caso. También una rápida actuación del equipo médico puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y complicaciones irreversibles, lo que va a enfatizar la importancia de la capacitación médica y el acceso a recursos adecuados para el manejo de estas condiciones. Estas son nuestras referencias y gracias.